Buenas, soy Mario de Maesal Detailer y en este nuevo vídeo os quiero hablar del coating Evocar Hydro 36. 36 son los meses que dura aplicado, teóricos, 3 años, y tiene unas cualidades excepcionales que os voy a leer por encima. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo, os lleva a la web y vais a poder ver la descripción y este vídeo conforme lo suba. Crea una capa de alta dureza y gran repelencia al agua, que es bestial la repelencia. La dureza es 9H. Por norma general, los coatings más duros suelen dejar la superficie menos suave y suelen requerir la aplicación de un top coat para aportarle suavidad, más resistencia a químicos, etc. Si tienen mucha dureza y no dejan la superficie suave, lo normal es que una superficie menos suave se arañe más fácil. Entonces no os vale de nada el tener una superficie de altísima dureza, 9H, si después no va a quedar la superficie resbaladiza, porque esa dureza al final no nos va a proteger de que se raye menos la pintura, puesto que tiene más resistencia a deslizar un objeto punzante sobre el coating una vez aplicado. Entonces en este caso tenemos un coating de altísima dureza, 9H, que deja la superficie suave. Deja un acabado buenísimo, oscurece bastante el tono de la pintura, que es lo que suele quedar mejor en todas las pinturas, independientemente del color. Lo que decía antes, duración en torno a 3 años, se puede utilizar en pintura, en llantas, faros, pilotos, cromados, y también protege de suciedad, barro, agua, rayos ultravioleta, excrementos de ave. Bueno, aquí no lo dice porque Evocar no lo dice. Yo lo he usado en plásticos, el clásico plástico negro no pintado, y a mí me ha ido muy bien. En este caso Evocar no lo menciona y por eso no lo pongo en la descripción, pero a mí me ha funcionado bien. La resistencia a químicos está a la altura de los mejores, tal cual. Según Evocar resiste un pH entre 2 y 12, entre muy ácido y muy alcalino. Según Evocar se gastan 30 mililitros para hacer un coche, solo se vende en formato de 50 mililitros y ya os digo yo que si se gasta lo justo y necesario nos va a dar como mínimo para hacer 3 coches. Y deja un espesor grueso, entre 1000 y 1200 nanómetros. Bien, el coating que tienen para profesionales, el Pro 60, ese deja una capa fina y este deja una capa gruesa. Personalmente yo prefiero una capa gruesa, es a lo que más estoy acostumbrado a tratar y personalmente me encanta. Entonces tenemos un coating que relación calidad-cantidad precio es bestial, 50 mililitros al PVP que se vende creo que es un chollo, porque estamos hablando de un coating de la gama más alta. Yo os voy a contar cuál es el modo de uso, os lo voy a enseñar en este Tesla Model S Play. Tiene unos 1500 kilómetros. Es una barbaridad, en 1500 kilómetros aún no se había lavado, nos lo habían traído para realizar el proceso de coche nuevo. Estaba el parachoques llenísimo de marcas de mosquitos, no sé si será porque se ha aprovechado la aceleración bestial que tiene este coche y todos los mosquitos que hay ahora en Valencia, pues bueno, supongo que irán por ahí los tiros. Pero es increíble lo que está marcada la pintura del coche con 1500 kilómetros. Consejo a los que os compráis un Tesla, cuanto antes hacerle un buen tratamiento cerámico. Id a marcas top como Evocar, Cleanle, las mejores marcas que os van a aportar buena protección frente a químicos, porque si no enseguida tendréis la laca marcada. ¿Yo qué he hecho? Le he dado un paso de pulido medio con tal de preparar bien la pintura, porque el coche tenía no muchas marcas, pero no estaba perfectamente entregado ni mucho menos. Es muy habitual en Tesla entregar los coches con bastantes microarañazos. Sin ir más lejos, a mi hermano en noviembre pasado un Model 3 se lo entregaron bastante arañado. Hay un vídeo por aquí, por el canal de YouTube. Entonces, bueno, se le ha dado un paso de pulido medio, se han ido gran parte de las marcas, ha quedado alguna, pero no era el objetivo del detallado, no era una corrección completa y aplicación de cerámico. Para el que no vaya a pulir, en la descripción del artículo os lo pongo. Por ejemplo, un producto tipo ADBL IOSoft con un FlexiPads aplicador triple, cara amarilla, frotamos, retiramos, una vez ya lo tenemos extendido, frotado y retirado en toda la pintura, ya continuamos con
la demostración que voy a hacer en el vídeo, que es darle un eliminador de residuos de aceites que nos va a limpiar la superficie para que agarre bien el coating. En este caso tengo por aquí el CarPro Eraser, que usaríamos con mi toalla más confiable llegado a este punto, que es antes de darle el coating, y es la Best Fiber Grey. Vosotros la recibís con una bolsita de cierre zip. Esta es una de las mías que tengo en uso, ya es la que voy a usar en el vídeo. Y después, para retirada, 2 toallas Best Fiber Purple. El coche es muy grande ¿vale? Entonces, pues bueno, para hacer todo el coche harían falta bastantes más de 2. Igual haría falta 4 toallas tranquilamente. Un plus de este coating: ahora mismo estamos a 27 grados y 70% de humedad. Se aplica facilísimo hasta con estas condiciones bastante extremas. Aún tienen que subir las temperaturas aquí en Valencia, estamos ya casi en julio. Pero pese a estas condiciones, en el resto del coche yo lo he aplicado con gran facilidad y la retirada no ha supuesto ningún problema. Hay muchos coatings que, conforme va subiendo ya la temperatura cerca de 30 grados, hay que plantearse utilizarlos o tenerlo muy claro. En este caso el Hydro 36 no, es realmente fácil de utilizar. Comentar que el Hydro 36 se sirve únicamente... la caja solo contiene el coating, ¿vale? Este es el mío que tengo en uso. Y Ewocar vende los aplicadores no absorbentes de microfibras que van estupendamente. Yo voy a utilizar uno, en este caso nuevo, y la verdad es que hace muy cómoda la aplicación del coating. Os voy a dejar enlaces de todo en la descripción. Y después, ya una vez acabe de mostraros el proceso, hablaremos de cómo mantener el coating una vez aplicado, que tengo por aquí el Ewocar Q-Seal, que es el Quick Detail de la marca, y el Boost Plus, que es el booster para prolongar la vida útil del coating. De momento vamos a mostrar cuál es el modo de uso del Hydro 36 y ya después veremos cómo mantenerlo. Vamos a ello. Como decía antes de aplicar el Hydro 36, preparamos la pintura empleando CarPro Eraser. Pulverizamos una capa fina, extendemos el producto con la toalla Best Fiber Grey. Podemos emplear la cara mullida o la no mullida. Yo soy partidario de la mullida. Vamos a ver el modo de uso al detalle en esta sección y después ya enseñaré cómo lo acabo de aplicar en el resto del capó. Recomiendo utilizarlo en secciones pequeñas y extenderlo longitudinalmente. Yo tengo preparada aquí una toalla Best Fiber Purple. Para hacer el capó solo necesito utilizar una. Entonces lo que hacemos es agitar el bote para que se mezclen bien los componentes. Quitamos el tapón y nos ponemos el aplicador de microfibras y echamos directamente gotas del coating sobre el aplicador. Lo extendemos en líneas rectas por la pintura, asegurándonos de que cubrimos bien toda la superficie. Paso 2 veces para asegurarme que cubro bien, ¿vale? Eso sí que es importante. Lo que no hacemos es cambiar ahora la dirección. Y una vez extendido, sin ninguna espera, cogemos la Best Fiber Purple y
retiramos el exceso de hidro 36. Le damos la vuelta a la toalla y damos una última pasada para asegurarnos de que no queda ningún residuo. Y ya estaría aplicado. Ya directamente conforme se va retirando, ya se nota que la superficie está más suave que en la zona donde no está aplicado el coating. Y además el acabado se nota que ha cogido un tono más intenso. Voy a acabar de aplicar el hidro 36 en el resto del capó. No pasa nada si solapamos la aplicación de hidro 36 con la zona donde ya hayamos aplicado. Y ya habría aplicado el hidro 36 en el capó. Vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado de la aplicación del coating hidro 36. Aquí he dejado la botellita. 50 mililitros, es el único formato en el que se comercializa. Ha oscurecido bastante el tono de la pintura, de este ya de por sí precioso color azul metalizado. Si os fijáis, según cómo incide la luz de los focos que tengo en el techo, parece que sean restregones, pero no. Es cosa del ángulo de la luz. Es muy fácil de retirar el coating y cualquiera puede conseguir una aplicación perfecta, libre de restregones, con toallas adecuadas como las Best Fiber Purple. Fijaos en el brillo que hemos conseguido.
Y aquí podéis ver el resultado de la aplicación del coating Evocar Hydro 36 en este Tesla Model S Plaid. Fijaos en el brillo mojado que se ha conseguido. Lleva 1 hora aplicado en el capó. Conforme el coating esté 100% curado, va a aumentar el brillo. Y vamos a ver una toma del lateral para ver el brillo obtenido. Vamos a ver la repelencia al agua transcurridas 8 horas de la aplicación del Hydro 36. No voy a darle agua a presión, pero sí agua de la lanza sin accionar la bomba. Fijaos cómo escupe el agua. El beading o las gotitas que se forman son muy circulares y cuanto más circulares, más está repelendo el agua y más fácil va a ser realizar el secado del coche. Vamos a ver la repelencia más de cerca. Y con esta repelencia resulta muy sencillo secar el coche con una buena toalla como la Best Fiber Extreme Dry. Pues ya tenemos el Hydro 36 aplicado en el Tesla Model S Plaid, hemos hecho la demostración y ahora viene cómo mantenemos la aplicación del Hydro 36 en la mejor condición mientras dure el tratamiento. Después de los lavados podemos darle un Quick Detail, en este caso Evocar tiene su Q-Seal, que es un producto novedad, muy reciente, un Quick Detail que aporta más protección que la mayoría de Quick Detail. No son productos pensados en duración, sino más en refuerzo. Nos va a ir aportando más protección, más repelencia al agua, más acabado, suavidad tras los lavados. El aroma que tiene es espectacular, el precio muy competitivo, se habla bastante de él en el grupo de Telegram, un producto considero que redondo. Y después, en función del uso que le demos al coche, si es un uso muy intensivo, pues con más frecuencia, por ejemplo a los 6-8 meses, o si hacemos un uso menos intensivo, al año podemos aplicar el Boost Plus, que es el booster de la marca Evocar. Se puede utilizar tanto como booster como tratamiento cerámico único en caso de que no vayamos a utilizar un producto de esta calidad como el Hydro 36. Es un producto coating en spray, viene con un pulverizador. El producto cristaliza, por lo tanto el pulverizador tiene una vida útil limitada. Los 100 mililitros nos dan para hacer más de un coche, entonces si no limpiamos bien el pulverizador y la cánula, no vamos a poder volver a utilizar el pulverizador para siguientes aplicaciones. Una vez acabemos de utilizarlo, de dar una aplicación de Boost Plus, lo que hacemos es desenroscar, pulverizamos producto dentro de la botella, que quede lo más vacío posible el pulverizador y de ese modo podremos volver a utilizar el pulverizador en posteriores usos. Es un producto que bajo mi punto de vista Evocar ha dicho a ver quién iguala o mejora esto. Es extremadamente sencillo de utilizar, el brillo es excepcional, también la suavidad, la repelencia al agua y también la resistencia a químicos. Cuesta asimilar que un producto tan fácil de utilizar resista tanto a químicos. Entonces, pues bueno, creo que es un producto que no es económico, pero que para el que esté buscando la excelencia, por decirlo de algún modo, pues desde luego que no le va a doler gastarse lo que cuesta el Boost Plus. Y bueno, en cuanto a curado del Hydro 36, lo habitual 7 días, sin lavarlo con agua a presión, jabón, espuma activa, etcétera. ¿Se puede usar el coche? Sí. Yo aconsejo, pues al día siguiente de haberlo aplicado, ya lo podemos utilizar con normalidad. ¿Qué es lo más importante? Nos va a dar igual si llueve, el agua de lluvia no le va a afectar, hasta ahora mismo si lo sacara lloviera, no iba a pasar absolutamente nada. ¿Qué le puede afectar? Pues le puede afectar si hacemos un lavado con espuma activa, con jabón, agua a presión. Eso sí que lo podría afectar. ¿Qué pasa? Que si ahora circulamos y coge mosquitos,
no es bueno que se queden los mosquitos sobre el coating mientras esté curando. Yo lo que recomiendo hacer, coger una toalla mullida, Best Fiber Ultra Soft, Carpro Boa, por ejemplo, empaparla bien en agua, escurrirla y frotar, y los mosquitos van a salir súper fácil. Y después coger una buena toalla de secado como la Best Fiber Stream Dry o Baby Stream Dry y secar. ¿Por qué no usar un Quick Detail, un S2O, etcétera? Porque son productos químicos, por decirlo así, que sí que podrían alterar, puesto que tienen su limpieza, sí que podrían alterar algo el curado del producto. Y yo prefiero utilizar solamente agua con una toalla bien mullida, mojada, no vamos a arañar absolutamente nada, secamos y así el agua va a interferir mucho menos que un producto químico con limpieza, como puede ser un Quick Detail o un producto de limpieza en seco. Y bueno, poco más, espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros, Tesla, ojito con la pintura, como os decía, 1500 kilómetros, lleno de marcas, en el parachoques, parte baja del capó, los espejos ha habido que pulir muchísimo, un coche con 1500 kilómetros. Mi consejo del concesionario: al centro de detallado de confianza, a que le apliquen un tratamiento cerámico, o si veis mis vídeos y os atrevéis a hacer el proceso, como habéis visto, es algo al alcance de cualquiera que siga unas pautas, que tenga los productos adecuados, que para lo que ofrecen no son caros, y cualquiera lo puede hacer, que tenga su sitio con buena iluminación para no dejarse restregones. Habéis visto que es un producto muy sencillo de retirar y lo puede hacer cualquiera que le ponga un poquito de dedicación, ¿vale? Si tenéis dudas, en el grupo de Telegram, por email, teléfono, etcétera, nos podéis contactar. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha sido, dejad un like, compartid el vídeo y suscribíos al canal si no lo habéis hecho. Venga, cuidaos mucho, un fuerte abrazo, chao y feliz verano. Chao.